Soy Fernando Gutiérrez y esta pieza es The Brain of the Planet, el cerebro del planeta. Es una pieza que es una intervención gráfica que está planteada para el muro de entrada del hall de la Laboral. Es una visión, una revisión de un futuro distópico con criaturas biónicas disfuncionales. La pieza se articula en torno a la estética Weird Menace, que es estética amenaza extraña de la literatura pulp de principios del siglo XX, donde los herederos de Mary Shelley y del miedo a que la máquina se rebelara contra sus creadores, articulan todo un imaginario de lo que hoy reconocemos como futuro, de nuestros miedos a un futuro tecnológico relacionado con el monstruo. En este sentido, todos los medios de comunicación y todo nuestro imaginario colectivo, a partir de ese momento, pues ha hecho que también tengamos una visión completamente distorsionada sobre el futuro. Dentro de la literatura siempre ha habido ciencia ficción. De hecho, se puede reconocer como a Mary Shelley y Frankenstein como una pieza de ciencia ficción, la primera pieza de ciencia ficción, o protociencia ficción, pero exactamente el término ciencia ficción se articula precisamente en 1926 con la primera revista de literatura pulp, Amazing Stories, dentro de un contexto de la literatura pulp es de consumo popular. Entonces, precisamente, a mí me interesaba mucho esa relación de dónde empieza esa nueva visión, a pesar de que ya había comenzado mucho antes, de miedo a la máquina, ¿no? Miedo a todo lo nuevo. La pieza tiene un concepto clave que es el palefuturo, que se puede definir como el futuro imaginado que no fue, o el futuro imaginado que nunca pudo llegar a ser. También tiene relación con toda esta idea de futuro extraño. También se convirtió en un género a principios del siglo, parece que estaba muy de moda, y hablar del futuro se imaginaban precisamente el siglo XXI, la entrada en el siglo XXI como el momento donde donde los cambios iban a ser más radicales. Toda esta idea de palefuturo también se concibe dentro de la sociedad de distinta manera. En épocas de crisis, por ejemplo, se tenía mucho miedo al automatismo, años 30, cosa que coincide hoy en día. Tenemos bastante enfrentado la idea de automatización, ¿no? De procesos robóticos para el trabajo, por ejemplo. Y en momentos en los que todo era mucho más happy, como el sueño americano en los años 50, ¿no? Pues sí que hay una idea de la tecnología como mucho más techno happy, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso ver toda esta historia del futuro que no hemos construido, porque se vuelve también, en cierto modo, nostálgica y bueno, vintage, ¿no? Muchas veces recurrimos ahí también para poder modelar nuestra propia idea de futuro. Pero básicamente esas son las dos condiciones que presenta la pieza. Por una parte, la idea de que hemos construido todo un imaginario colectivo en torno al miedo a la tecnología y a lo que puede producir la ciencia si no se tiene un control, ¿no? Cuando escapa del control del ser humano, y a este futuro vintage para poder reconstruirlo de nuevo. La pieza se llama igual que una de las novelas de una de las pioneras que escribían en las primeras revistas pulp, Lilith Lorraine, que es hacía una literatura feminista y socialista. En realidad la pieza no tiene nada que ver con la estructura de la novela o con lo que la novela nos dice, simplemente recoge el término porque me seducía mucho, me parecía muy poético para establecer un orden en torno a un futuro distópico, ¿no? El cerebro del planeta tiene mucha sonoridad. Empezó siendo un ejército biónico, disfuncional. Todos
todos los seres, todas estas extrañas criaturas iban en una misma dirección y iban a tener pues eso, prótesis biónicas en las que iba a suceder algo extraño, ¿no? Esta idea de amenaza extraña, ¿no? de lo que trata el mural. Todo derivó después a otro planteamiento que es un poco en donde acabo derivando todos los proyectos, que es una especie de paisaje mental, ¿no? En donde realmente tampoco tengo el control de la situación, sino que poco a poco se va conformando como si tuviese vida propia, ¿no? En realidad también es algo que está dentro de todo mi trabajo, que es dar ánima a cosas que no tienen. El acercamiento transversal que pueda tener la pieza a temas como el transhumanismo, por ejemplo, que no lo toque directamente, sí que nos puede hacer reflexionar en torno a cosas como la robótica, la genética, la inteligencia artificial, que son cosas que todavía dan miedo, ¿no? No sabemos, ni siquiera tenemos una especie de fascinación por ellas, pero también de desconocimiento, porque el miedo viene desde el conocimiento, tampoco sabemos muy bien lo que pasa. Quiero decir que en realidad tenemos un desconocimiento absoluto de las problemáticas que puedan generar. Por ejemplo, hay una investigación médica sobre el Alzheimer, que puede que una prótesis, de hecho es algo que puede ocurrir dentro de 3, 4, 5 años, una prótesis implantada en el cerebro puede ampliar la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y entonces esto, aparte de para una situación médica, se puede utilizar para que nosotros tengamos más memoria. Podemos decidir tener un chip instalado o podemos decidir ponérselo a nuestro niño, ¿no? El caso es que solamente parte de la sociedad va a poder tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tenemos que abordar, ¿no? Si vamos a tener una sociedad en la que haya listos, tontos, feos, guapos, y son esas las cuestiones que son muy duras, pero que son las que son realmente reales, ¿no? Y sin embargo tenemos terror a el posible alien que salga de un laboratorio científico extraño, ¿no? Como en las películas de los años 60, ¿no? Mi forma de trabajar normalmente utiliza el collage articulado. Trabajo con transparencias en pequeño formato, de una manera muy casual, muy azarosa, en la que se van construyendo precisamente pequeños Frankensteins. La primera relación que tuve con Mark Garrett, el comisario de la exposición, le comenté, es genial porque yo utilizo este término para referirme a mi trabajo, ¿no? En realidad son construcciones, son dibujos que se regeneran a sí mismos, utilizan parte de otros dibujos, a veces no tienen ni por qué ser míos, simplemente yo lo que hago es, bueno, pues hacer un pequeño monstruo, ¿no? de todo ello. Siempre acaba apareciendo criaturas que están entre la inocencia y la perversión, ¿no? Y esto tal vez también le viene bien a la pieza y le viene bien a nuestro pequeño monstruo, ¿no? Es un monstruo que puede ser malo, pero en realidad es un monstruo que es bueno. En realidad también es un poco la mirada del público quien decide qué cosa le puede aterrorizar o no.